A los 20 años, el compañero de armas de mi abuelo, un acaudalado magnate, me mostró las fotos de varios de sus nietos y me pidió que eligiera uno como mi esposo. Sin dudarlo, elegí al sexto nieto, William. Todos los presentes estaban increídos. Después de todo, todos sabían que yo tenía un profundo afecto por el tercer hijo de la familia Daniel y que no me casaría con nadie más que con él. En mi vida anterior, me casé con Daniel como deseaba, y él heredó la mayoría de los activos de su abuelo. Sin embargo, después del matrimonio, tuvo un extrañamiento con mi hermana menor. Mis padres estuvieron tan enojados que enviaron a mi hermana al extranjero a estudiar. Daniel pensó que yo estaba provocando la situación y me odiaba con Alar. Después de eso, hubo innumerables mujeres hermosas a su alrededor, y cada una de ellas se parecía a mi hermana. Debido a esto, sufrí de una grave depresión. Pero él secretamente reemplazó mi medicamento para tratar la enfermedad con un veneno lento, lo que llevó a la muerte tanto de mí como de mi hijo no nacido, y yo morí con odio en mi corazón. Renacida para una nueva vida, decidí cumplir sus deseos. Pero inesperadamente, Daniel también renació. Justo cuando salí de la oficina del abuelo de Daniel, me encontré con Daniel y sus hermanos. Tan pronto como me vieron, los hermanos de Daniel se dispersaron apresuradamente. Antes de marcharse, no olvidaron burlarse de mí. ¿Juliet está aquí de nuevo buscando al tercer hermano? ¿Realmente te esfuerzas por conquistar a un hombre? ¿No tienes miedo de que tu abuelo heroico fallecido piense que estás avergonzando cuando sepa lo enérgica que eres? Daniel me miró fríamente. ¿Qué haces en mi casa? ¿Quieres que mi abuelo hable en tu nombre? ¿Vas a decir de nuevo que tu abuelo salvó a mi abuelo en el campo de batalla en aquel entonces? Tu familia debe haber tenido suficiente de usar la bondad del pasado para pedir recompensas. Pero te aconsejo que ahorres tus esfuerzos. Has hecho de nuestro asunto el tema de conversación de todos y yo he perdido toda la cara. Aún necesito pensar en casarme. No sirve de nada pedirle a nadie. No había nada en sus ojos excepto disgusto y desprecio. Tal como en mi vida anterior, mi amor nunca le había llegado. Respiré hondo y dije con calma, ¿qué tiene que ver contigo? El abuelo de Daniel me pidió que viniera. El personal celebrará mi fiesta de cumpleaños mañana. Después de que terminé de hablar, los hermanos de Daniel quedaron todos boquiabiertos. El abuelo va a celebrar una fiesta por ti personalmente. Sabía por qué tenían esa expresión. Porque el abuelo de Daniel llevaba mucho tiempo sin preocuparse por los asuntos triviales de la familia. Si él se ponía en acción, ciertamente no sería solo para celebrar una fiesta de cumpleaños. El abuelo de Daniel una vez dijo que en mi 20º cumpleaños, elegiría a uno de los hijos de la familia Daniel como mi esposo. Mi esposo heredaría la mayoría de la propiedad personal del abuelo de Daniel y se convertiría en el próximo jefe de la familia Daniel. Después de las exclamaciones, todos le dieron a Daniel una sonrisa entreverada y lo felicitaron. Felicidades, tercer hermano. No olvides cuidarnos en el futuro. Con el apoyo del abuelo, el tercer hermano finalmente puede mostrar sus habilidades. Daniel me miró triunfalmente y me insultó, felicidades también para ti. Después de perseguirme durante tantos años, finalmente has conseguido lo que querías. Debes de estar encantada ahora. Después de decir eso, se acercó y movió ligeramente las comisuras de la boca. Sin embargo, para evitar que se repita la tragedia, primero necesito aclarar algo. Tienes que prometerme que después del matrimonio, cada uno hará lo suyo y que no puedes interferir en mi vida privada. Solo entonces estaré de acuerdo en casarme contigo. Quedé conmocionada en el corazón. Nunca me hubiera imaginado que hiciera un pedido tan exagerado. Así que lo miré con escepticismo varias veces. ¿Será que él también renació? En ese momento, una voz femenina delicada y suave llegó de detrás. Hermana. Mi hermana menor, Lily, llevaba una falda plisada súper corta. Con una expresión coqueta en su rostro, se acercó a mí, tosiendo de vez en cuando. Daniel se apresuró a salir a recibirla. ¿Por qué saliste cuando estás enferma? Lily bajó la cabeza y dijo con una expresión lastimera, Daniel, fue papá quien me pidió que acompañara a la hermana.
Papá tenía miedo de que la hermana estuviera sola. Daniel la agarró de la mano con fuerza y me fulminó con la mirada de reojo. ¿Por qué eres tan delicada? ¿Necesitas que alguien te acompañe solo para salir? ¿No ves que Lily no se siente bien? Después de decir eso, la llevó con él. Antes de marcharse, no olvidó gruñir contra mí. Juliet, si sigues siendo tan, nunca me casaré contigo. Yo sonreí. ¿Será que soy yo quien no quiere casarse? El día de mi fiesta de cumpleaños. Después de que los mayores se fueron uno tras otro, Daniel y Lily finalmente llegaron lentamente. Lily tenía la cara enrojecida y había marcas rojas obvias en el cuello de Daniel. Cualquier persona con discernimiento podía adivinar lo que acababan de hacer. En el pasado, ya me habría enfadado. Le habría preguntado desesperadamente por qué habían hecho algo así. Uno era el hombre que amaba, y el otro era mi hermana menor. ¿Acaso no tenían en cuenta mis sentimientos en absoluto? Pero ahora solo les eché un vistazo y luego charlé con la gente a mi alrededor sin reaccionar. Cuando Daniel vio que mis ojos se posaron durante unos segundos en las marcas ambiguas en ellos, lo protegiéndole a Lily detrás de él con una mirada desconfiada. Pero esperó, y yo no hice escena. Estaba un poco molesto y forzó una sonrisa. Juliet, no estás fingiendo ser magnánima solo porque tienes miedo de que no me case contigo, ¿verdad? Es mejor así. Después de todo, voy a ser el futuro jefe de la familia Daniel. No puedo tener solo una mujer el resto de mi vida. Tendré innumerables confidentes femeninas en el futuro. Eres sensata hoy, así que te recompensaré. Después de decir eso, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolso. Justo cuando estaba a punto de dármela, Lily se la arrebató. ¡Qué bonito! ¿No es esta la pulsera de edición limitada de esa marca súper de primer nivel? Es muy difícil de obtener. Daniel retiró inmediatamente la mano. ¿Te gusta, Lily? Entonces es para ti. Lily forzó una sonrisa y dijo, olvídalo. Este es tu regalo de cumpleaños para la hermana. No puedo quitarme esto. Mientras hablaba, me miró, y el orgullo en sus ojos era obvio. No importa. Puedes tomártelo con confianza. En cuanto a ella, solo encontraré algo más para darle. De todos modos, siempre que sea mío, ella piensa que es bueno. Tan pronto como se dieron estas palabras humillantes, todos los presentes se rieron en secreto. Los recuerdos del pasado de repente cobraron vida en ese momento. Sentí un momento de desorientación. Realmente fue así en el pasado. Siempre que era algo suyo, yo pensaba que era bueno. Una vez, cuando fui a casa de Daniel a darle regalos de festividad, me pilló la lluvia. Él me dio casualmente una prenda de ropa, y la guardé durante varios años. Incluso me vio accidentalmente oliendo secretamente el olor de la ropa. En aquel momento, me escupió, qué desvergonzada eres. Mis sentimientos de niña se expusieron así, y estaba tan avergonzada que quería encontrar un agujero para meterme. El abuelo de Daniel le dio 2 golpes con el bastón. Ella es solo una niña. ¿Qué tonterías estás diciendo? Él sonrió traviesamente y no dijo nada más, pero exageró la historia y se la contó a muchas personas. Me convertí en el objeto de burlas en los ojos de todos. Al pensar en esto, sentí que era realmente aburrido. Volté y estaba a punto de marcharme. Pero Daniel me detuvo. ¿Estás enojada ahora? No puedes seguir fingiendo. Sabía que una mujer tan viciosa y despreciable como tú nunca podría ser realmente magnánima. Mirando su mano que agarraba mi muñeca, me la saqué con fuerza. Señor Daniel, muestre algo de respeto. Daniel se sorprendió. ¿Respeto? ¿Qué respeto? No estabas desesperada por casarte conmigo. En el futuro dormiremos en la misma cama. ¿Qué estás fingiendo? ¿Quién dijo que quiero casarme contigo? Primero hubo un silencio mortal en la habitación. Luego se desató una explosión de risas. Entonces, ¿con quién quieres casarte? ¿Ama a mí tanto que estás dispuesta a casarte con alguien más? Además, en nuestra familia, aparte de mí,
Apenas hay el sexto hermano. Pero mi sexto hermano tuvo un accidente automovilístico y casi se convirtió en parapléjico. Desde entonces ha estado enfermizo, y nunca se sabe cuándo podría morir. Además, he oído decir que algunas de sus funciones están dañadas. ¿Quieres ser viuda el resto de tu vida? Todos los presentes me miraron en silencio, esperando mi respuesta. En ese momento, William fue repentinamente llevado en una silla de ruedas delante de todos. Realmente parecía enfermizo y era tan débil que no podía abandonar la silla de ruedas. Todos se rieron de nuevo con una expresión ambigua. Estaba a punto de decir que me iba a casar con William. Pero de repente recordé lo que el abuelo de Daniel me había dicho. Como has elegido el sexto, respeto tu decisión. No lo digas a todos por ahora. Cuando todo esté resuelto, todos sabrán naturalmente. Después de un momento de vacilación, me contuve de decirlo. William tampoco dijo nada más. Solo me dio una mirada débil. Había un rastro de decepción en sus ojos. Entendí que el abuelo de Daniel tenía sus propias preocupaciones. Después de todo, había muchas personas en la familia Daniel, y todos estaban pendientes de su caja fuerte. Así que ya no discutí más con Daniel. Les dejé reír a carcajadas. Pero me volteé y me marché. En el camino de regreso, Lily y yo cogimos el mismo coche. Ella se mostró orgullosa moviendo su muñeca. La luz de la joya era tan deslumbrante que casi me impedía abrir los ojos. ¿Y qué si te casas con Daniel, hermana? Nunca ganes su corazón. En los ojos de los demás, Lily es un inocente conejo blanco. Pero cuando no hay nadie alrededor, muestra sus colmillos. Mirándola, recordé la escena de mi vida anterior cuando los pillé a ella y a Daniel en la cama. En aquel momento, ella estaba escondida en los brazos de Daniel como un conejo asustado. Daniel, por otro lado, la protegía con fuerza, temiendo que yo la hiriera. Quedé tan estimulada por aquella escena que me desmayé en el acto. Más tarde, mis padres la enviaron al extranjero a estudiar, y se casó con un hijo de segunda generación rico que vivía en el extranjero. Vivía mucho mejor que yo. En esta vida, decidí cumplir con ella y con Daniel. Vamos a ver qué tipo de final tendrá. Al pensar en esto, di una sonrisa débil. Sí, si no puedo tener su corazón, ¿de qué sirve tener su persona? Espero que crezcas pronto y te cases con él pronto. Te deseo una unión armoniosa que dure 100 años y un amor eterno. Al escuchar mis palabras, ella se desvió un momento de la atención. Arqueó las cejas y sonrió. Sé que está fingiendo que no te importa, pero ya sea verdadero o no, la persona que Daniel ama soy yo. Después de un tiempo, llegó el festival del medio otoño. Mi padre me pidió que le enviara de nuevo regalos de festividad al abuelo de Daniel. Tan pronto como crucé la puerta principal de la casa de Daniel, me encontré con Lily, que no había vuelto a casa en unos días. Llevaba un vestido de confección alta y un completo juego de joyas. Parecía noble y rica. Cuando me vio, dio una sonrisa débil. Hermana, ¿crees que mi atuendo se ve bien? Y esto, Daniel me los dio todo. Dije que no me gustan las cosas demasiado lujosas, pero Daniel insistió en dármelos. Incluso dijo que solo yo soy digna de estos. Fruncí el ceño con impaciencia. Quería evitarla. Pero ella me bloqueó el camino de nuevo. Hermana, solo quiero compartir mi alegría contigo. ¿Por qué eres tan fría? Sé que estás celosa de mí, pero no hay nada que podamos hacer sobre los asuntos del corazón. Mientras hablaba, de repente comenzó a llorar. Tendí la mano para empujarla a un lado. Pero ella se cayó al suelo a propósito y lloró aún más fuerte. Hermana, ¿por qué me estás pegando? Después de todo, soy tu hermana. En ese momento, llegó Daniel. ¿Qué estás haciendo, Juliet? Daniel me fulminó con la mirada de rabia. ¿Vas a abusar de tu propia hermana? ¿Tienes algún sentido de humanidad? Miré a él, luego a Lily, y sonreí amargamente. Lily, no me hubiera imaginado que a tan corta edad recurrirías a trucos tan despreciables. Hubo un sonido de bofetón. Daniel me dio un fuerte bofetón y rugió.
no te permitiré hablar de Lily de esa manera. Mi cara ardía de dolor. Instintivamente quería defenderme. Pero de reojo vi a muchos invitados. Preocupada por arruinar el banquete del Festival del Medio Otoño de la familia de Daniel, reprimí con fuerza mi enojo y lo fulminé con la mirada. Hubo una mueca de sonrisa en la esquina de los ojos de Lily. Dándole cuenta de que se había excedido un poco, Daniel intentó agarrarme. Pero su mano fue agarrada por Lily, y no podía moverse. Daniel, siento que hay arena en mis ojos. ¿Puedes ayudarme a comprobarlo? Los invitados que pasaban por allí se volvieron a mirar hacia aquí y me señalaron. ¿No es esa la hija mayor de la familia Juliet? Para seducir a un hombre, incluso abusa de su propia hermana. Realmente trae vergüenza a su familia. Daniel me miró con expresión de disgusto. Juliet, aprende rápido a pedir disculpas a Lily. ¿Cómo me he metido con una mujer como tú? Es tan desafortunado. Sus hermanos detrás de él se cubrieron la boca y soltaron risitas. Señorita Juliet, esto no está bien. ¿Cómo es que no puedes tolerar a tu propia hermana? Nuestro tercer hermano tendrá confidentes femeninas en el futuro. ¿No te enojarás tanto que te mueras? Ja ja ja, quizás la señora Juliet aquí pueda ser invencible en toda la ciudad y alejar a todas las mujeres que estén a nuestro tercer hermano. En aquel entonces, aprendí específicamente Sanda por Daniel y dije que golpearía a cualquiera que intentara quitarme a Daniel. Ahora que lo pienso, es realmente vergonzoso. En medio de las risas, Daniel se acercó a mí y me dijo con un tono de desprecio, el abuelo anunciará nuestro compromiso hoy. Si quieres casarte conmigo, no olvides lo que dije. Después de casarnos, haremos nuestras propias cosas, y no puedes interferir en lo que hago. Si estás de acuerdo con eso, te perdonaré tu maldad y arrogancia. Lo miré con incredulidad. No podía entender cómo una persona con una educación superior podía decir cosas tan ridículas. Al ver que estaba en silencio, él pensó que estaba dándole el taciturno consentimiento. Se volvió aún más orgulloso. Siempre y cuando seas obediente, no te haré sentir demasiado avergonzada. Ya estaba seguro de que yo solo podía casarme con él en esta vida. Los espectadores estaban todos esperando ver la broma. De repente, se escucharon pasos en la habitación, y el secretario del abuelo de Daniel salió. ¿Qué estáis discutiendo aquí? Es un día festivo. ¿Queréis enfadar al señor mayor? También había una persona detrás de él, que era William, el sexto hijo de la familia Daniel. Hoy no necesitaba que nadie lo empujara. Vestía un traje tan chino tradicional y se veía mucho mejor de ánimo. Al verme cubriéndome la cara, él se acercó entre la multitud y se detuvo delante de mí. Me preguntó en voz baja, ¿estás bien? Al verlo, recordé que en mi vida anterior, cuando estaba en las últimas, solo podía vagar sin rumbo en la calle como un alma errante. Un coche se detuvo lentamente. La ventanilla se bajó, y era este mismo rostro. Juliet, ¿por qué estás aquí? Él nunca me llamó cuñada. Pensé que no me reconocía. No fue hasta que estaba a punto de morir que me di cuenta de que no era así. ¿Te duele? William volvió a preguntar cuando me vio en trance. Levanté la vista y me encontré con sus profundos ojos. De repente, mis ojos se calentaron. Sonreí y dije, no duele. Daniel gruñó fríamente, que te duela o no, ¿qué tiene que ver contigo, hermano sexto? Ella es tu futura cuñada. El secretario mostró una expresión de sorpresa cuando escuchó esto. Al final, solo dijo, entrad. El señor mayor sigue esperando. Cuando pasó por delante de mí, Daniel se tocó la nariz. Bajo la voz, dijo, no olvides lo que te he dicho. Estaba lleno de orgullo, como si ya hubiera visto la escena de él en el poder. Sin embargo, su orgullo no duró mucho. Después de que todos entraron en la sala de estar, el abuelo de Daniel bajó por las escaleras apoyado en un bastón. Se detuvo en la plataforma que ya estaba preparada desde hace tiempo. Aunque ya tenía el cabello completamente blanco, aún estaba lleno de energía. Sonrió y me tomó la mano. Hoy es un día bonito, y quiero anunciar algo.
Hizo una pausa. Juliette ya tiene 20 años. Según el acuerdo original entre mí y su abuelo, elegiré uno de los hijos de nuestra familia Daniel como su marido. Después de casarme, daré el 80% de mis activos personales a la pareja. El abuelo de Daniel llevaba muchos años dedicado al negocio y era extremadamente rico. La cantidad de sus activos había sido durante mucho tiempo un misterio. No es necesario decir el 80%, incluso el 20% o el 30% es dinero que muchas personas no pueden ganar en varias vidas. Las personas en la sala de estar mostraron todas expresiones de envidia. Ahora, primero invitemos a estos dos chicos arriba, y yo seré su testigo. Daniel enderezó la espalda, alzó la cabeza con orgullo y ya dio un paso adelante. Pero fue detenido por el abuelo de Daniel, quien sonrió y miró a William que estaba al lado. William se había cambiado de ropa y vestía un traje formal. De pie, alto y delgado en la luz, era completamente distinto a su anterior imagen enferma. Se acercó a la plataforma sosteniendo un ramo de flores. «Julieta, ¿estás lista?» De repente, la sala de estar se volvió ruidosa. ¿Por qué es él? ¿No era que Julieta amaba locamente al tercer hermano? ¿Por qué eligió al sexto hermano? Sí, ¿habrá un error? Daniel mismo se puso rojo de enojo. Se apresuró a preguntar, «Abuelo, ¿habrá un error?» El abuelo de Daniel le lanzó una mirada furiosa. «Aunque estoy viejo, mis oídos no están sordos y mis ojos no están ciegos. ¿Cómo podría cometer un error en un asunto tan importante?» Tomás tomó la palabra. El señor mayor hizo claro que el pretendiente elegido de Julieta es William. Daniel lo interrumpió. «Es imposible. Debe haber un error». Luego se volvió hacia mí, con una expresión llena de expectativa en su rostro. «Julieta, habrá un error, ¿verdad? Elegiste a mí. Debe ser que abuelo leyó mal, ¿verdad?» Yo sonreí burlona. Elegí al sexto hermano. William levantó la vista sorprendido cuando escuchó mi forma de llamarlo. Había una pizca de incredulidad en sus ojos. Daniel, por otro lado, agarró mi mano enojado. «Te gusto a mí, y todo el mundo en la ciudad lo sabe. ¿Cómo podrías elegir a este enfermizo? Debe haber un error de abuelo». Tomás rápidamente arrastró a Daniel hacia atrás. Le dijo severamente a los hijos chicos de la familia Daniel que estaban murmurando, «¿Por qué siguen ahí parados? Arrástrenlo y quítelo de aquí ya». Los hermanos de la familia Daniel entonces se dieron cuenta y lo arrastraron y se lo llevaron. Daniel aún no se resignó a esto. Me gritó, «Julieta, di rápidamente que cometiste un error. La persona que elegiste eres yo». Abuelo agitó la mano e hizo impaciente que alguien cerrara la puerta. Solo entonces se hizo silencio alrededor. Tomás me entregó una carpeta de documentos. «Julieta, esto es algo que te da el señor mayor. Te deseo lo mejor y una vida feliz». Mirando la carpeta de documentos, sabía en mi corazón que dentro estaba la fortuna que el abuelo de Daniel había ganado en la mitad de su vida. Un poco más tarde, era el banquete familiar del Festival del Medio Otoño. Miré a mi alrededor pero no vi a Daniel en ningún lugar. Me volví con un vaso de vino en la mano y justo chocé contra el pecho de William. Olí el olor familiar de la Garwood. En un instante, mis ojos se hicieron rojos. Recordé el momento en mi vida anterior cuando mi medicina fue reemplazada por Daniel, y fui enviada al hospital después de envenenarme. William se volvió loco y rogó a los trabajadores médicos que me salvaran. Le dio un puño en la cara a Daniel. Gritó, «No debí haberla dejado casarse contigo en primer lugar». Después de mi muerte, recopiló muchas pruebas de los crímenes de Daniel. Lo envió a la prisión. En ese momento, ya era un alma errante. Pero quedé impactada por lo que hizo. No entendía por qué se esforzaba tanto por mí. Pero después de nacer de nuevo, había una voz en mi cabeza que era particularmente clara. «Cásate con él, y no te arrepentirás». Después de que comenzó el banquete, el abuelo de Daniel llamó a William a la mesa principal. El significado era muy claro. William ahora era su sucesor. William no se mostró tímido.
Se sentó generosamente al lado de abuelo. Los familiares y amigos no pudieron evitar susurrar. Todos pensaban que estaba decidida a casarme con Daniel, y nadie esperaba un cambio así. Además, no decían que William había tenido un accidente automovilístico y que incluso algunas de sus funciones ya no funcionaban. ¿Por qué Julieta lo eligió? Todos seguían especulando. De repente, Daniel, oliendo alcohol, se abrió paso entre la multitud y se apretó al lado de abuelo. Rogó: «Abuelo, no puedes permitir que se comprometan». Cuando el abuelo de Daniel vio su estado embriagado y desorientado, se preocupó y se enojó. «Llévenlo y quítelo de aquí rápidamente. Si está embriagado, háganlo volver a descansar en casa. No se eche una decepción aquí». Pero Daniel se negó a marcharse. «Abuelo, Julieta y yo éramos amigos de la infancia y estábamos enamorados. No puedes separarnos». Abuelo me miró y dijo con sarcasmo: «¿Amigos de la infancia y enamorados? Eso no es lo que yo sé. Julieta, diles tú misma». Yo sonreí ligeramente y dije con calma: «Abuelo, no sé por qué el tercer hermano dice eso. Siempre lo he considerado solo como un hermano, y la persona que le gusta es mi hermana menor Lily, no yo». Daniel abrió los ojos de incredulidad. «Julieta, te gusto a ti. Eres tú». De repente se rió extrañamente. «Entiendo. Debes estar celosa, así que estás usando el sexto hermano para enfadarme, ¿verdad? ¿Solo estás molesta porque le di el regalo a Lily en tu cumpleaños? No es así». Yo dije con expresión impasible: «Tercer hermano, no debes decir tonterías. Ya estoy comprometida con el sexto hermano». Al escucharme decir esto, Daniel se mostró feroz y trató de abrazarme. «Julieta, no puedes comprometerte con alguien más. Solo puedes gustarme a mí». Desafortunadamente, antes de que pudiera llegar a mí, ya había sido jalada detrás de William. «Tercer hermano, hoy es el banquete familiar del Festival del Medio Otoño. Hay muchos familiares y amigos aquí. Deja de hacer un escándalo. Julieta ya me ha elegido a mí». Daniel escupió y dijo: «¿Quién demonios eres tú? ¿Te mereces siquiera hablar conmigo? Entonces, ¿y yo? ¿Te merezco yo hablar contigo?». El bastón de abuelo golpeó el suelo, produciendo un sonido sordo. Todos callaron. «Traidor desagradecido. A partir de hoy, no vayas a la empresa. Quédate en casa y reflexiona sobre tus errores». Daniel aún no estaba dispuesto a rendirse. «Julieta, di rápidamente a abuelo que la persona que te gusta soy yo». «¿Soy yo?». Simplemente lo ignoré. Me volví y sonreí a William. Pero él evitó mi mirada. Por un tiempo, los rumores se extendieron por todas partes. Todos decían que Daniel se atrevió a discutir con abuelo por mí. Y como elegí a William, él se había acercado cada vez más a mi hermana menor. Ignoré todos estos rumores. Porque la fecha de nuestra boda con William estaba fijada. Era el mes siguiente. En medio de todo esto, William vino a buscarme. Me miró con una expresión complicada durante mucho tiempo antes de hablar. «Si te arrepientes, voy a ir y decirle a abuelo que cancele este matrimonio». «¿Por qué me arrepentiría? Sé que te gusta el tercer hermano». Su tono me recordó la forma en que se volvía loco por mí antes de morir en mi vida anterior. Casi lloré. Antes me gustaba, pero ahora ya no lo hago. ¿Por qué? Antes era una obsesión. Pensaba que siempre y cuando quisiera algo y persistiera, siempre podía obtenerlo. Ahora me doy cuenta de que los sentimientos no se pueden obtener solo persistiendo. Y tuve un sueño muy largo. En el sueño, fue tú quien me salvó. Por eso estaba un poco desorientada las 2 primeras veces que nos conocimos. Estaba demasiado emocionada. La punta de sus orejas se puso roja. «¿Estás realmente segura de que quieres casarte conmigo?». Asentí con firmeza. No pudo evitar sonreír. Sacó una carpeta de documentos de detrás de él, que era del mismo tamaño que la que me dio abuelo. «Guarda esto. Abuelo te dio la suya, y yo también te doy la mía. Te doy todo».
Bajó la cabeza tímidamente. Si alguna vez te defraudo en el futuro, que pierda todo. Parecía que ya se había decidido antes de venir a verme. Miré en serio la carpeta de documentos en mi mano. Sentí una sensación abrumadora de peso. Abuelo estaba pagando la deuda de gratitud por el hecho de que mi abuelo le salvó la vida en aquel entonces. Pero, ¿y William? ¿Cuál era su razón? No pregunté. Solo la guardé solemnemente. Y me quité el calabacillo de jade que me dejó mi abuela alrededor del cuello. En mi vida anterior. Le di esto a Daniel. Pero lo usó para complacer a otras mujeres. En esta vida William lo sostuvo en su mano, viendo muy contento. Juliet, definitivamente te trataré bien. Cuando llegué a casa, vi a Lily sentada al lado del piano en la sala de estar. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, se volvió y me fulminó con la mirada. Hermana, eres tan astuta. Incluso pensaste en usar a William para provocar a Daniel. Lamentablemente, Daniel no le importa en absoluto. Todos tus esfuerzos son en vano. Además, todos saben que William es un forastero. Incluso, vas a ser viuda el resto de tu vida si te casas con él. Después de decir eso, se rió triunfalmente. Mirándola con sus facciones distorsionadas, me contuve de decir lo que quería decir. En ese momento, la criada de la casa gritó. ¡Ay! ¿No es ese el gerente general Daniel? Señorita, ven y echa un vistazo rápido. Camino rápidamente hacia la ventana y quedé sorprendida al ver que Daniel realmente había venido. Estaba justo en nuestro patio. Había vecinos a todos lados, viendo el jaleo. Aquellos que sabían ya estaban susurrando sobre lo que pasaría con la relación entre la señorita Juliet y el gerente general Daniel. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lily ya había abierto la puerta y salido corriendo. Daniel, ¿viniste aquí por mí? Pero Daniel la empujó a un lado. Lily fue sorprendida por el fuerte empuje y cayó al suelo. Juliet, cásate conmigo. Mientras hablaba, se arrodilló en una rodilla y sacó un anillo bajo la mirada de todos. Sentí una oleada de náuseas. ¿Te equivocas? La persona que te gusta es mi hermana menor Lily, ¿verdad? Cuando vio que estaba a punto de marcharme, se levantó e intentó bloquear mi camino. Pero Lily lo agarró. Juliet, escúchame. Todo es un malentendido. Me gustas. Nadie es más importante para mí que tú. Antes no dijiste eso. Dijiste que si quería casarme contigo, debía ser sensata, y que después de casarnos, cada uno haría lo suyo y no se interferiría el uno con el otro. Solo estaba bromeando. ¿Cómo podría tratarte así? Había una expresión de ansiedad y sinceridad en su rostro. Si no hubiera renacido, definitivamente le habría creído. Cuando Lily escuchó estas palabras, se le derramaron las lágrimas por el rostro. Daniel, ¿cómo puedes decir eso? Claramente dijiste que me gustabas. Dijiste que era más bonita y más linda que mi hermana. Dijiste que te casarías conmigo, por eso estuve contigo. Cállate. Daniel le dio un cachet en la cara con impaciencia. Le pegó tan fuerte como me había pegado a mí aquel día. 5 marcas rojas brillantes de dedos aparecieron inmediatamente en el rostro de Lily. Puta, fue tú quien me sedujo. Si no fuera por eso, ¿por qué Juliet se casaría con alguien más? Incluso ahora, todavía no piensa que tiene la culpa. Parece que la palabra autoexamen no existe en su mundo. ¿Cómo puede una chica tan astuta como tú ser digna de casarse conmigo? Entonces, él siempre lo supo aquel día. Solo fingía no saberlo. ¿Cómo puedes compararte con Juliet? Juliet es la verdadera hija de la familia Juliet. Tú eres solo una hija adoptiva. Solo estaba divirtiéndome contigo. ¿Cómo podría casarme realmente contigo? El rostro de Lily se puso pálido. Lily fue adoptada por mis padres. Esto siempre había sido un secreto bien guardado en nuestra familia Juliet. Mis padres la trataban como a su propia hija. Pero ella siempre había querido competir conmigo por su favor.
Incluso quería competir conmigo por los hombres. Pero mis padres siempre la mimaban. Y yo siempre le había cedido. Ahora que su identidad había sido expuesta en público, los dedos apuntando y los susurros de la gente a su alrededor eran como afilados cuchillos clavados en el corazón de Lily. No soy una hija adoptiva. No lo soy. ¿Crees que no lo sé? Daniel esnifó con desprecio. Mírate a ti misma. En términos de apariencia, conocimiento y educación, ¿en qué aspecto pareces una verdadera hija de la familia Juliet? No eres ni siquiera digna de coger los zapatos de tu hermana, y todavía quieres casarte conmigo. Mientras ellos discutían sin parar. Me volví y estaba a punto de marcharme. Daniel se acercó y agarró mi muñeca. Juliet, no te vayas. Lo has visto. Le he hecho claro a ella. No habrá más enredos en el futuro. No te preocupes. Dámeme otra oportunidad, ¿vale? Me saqué la mano. Gerente general Daniel, compórtese. Pronto seré su cuñada. Quizás el gerente general Daniel piense que nació con una cuchara de plata en la boca y puede tener lo que quiera. Pero hay una cosa que el gerente general Daniel no puede obtener. Daniel preguntó ansiosamente qué era. Una poción mágica para deshacer los errores. Nunca existe una poción mágica para deshacer los errores en el mundo. Miré a mi alrededor y alargué la voz. Pronto me casaré con mi sexto hermano. Están invitados a nuestra boda entonces. Daniel todavía quería importunarme. Pero después de librarme con todas mis fuerzas, volví a la casa. Cerré la puerta con fuerza. No permití que nadie abriera la puerta y le dejara entrar. Después de mucho tiempo, la tía entró y me dijo que se había ido. Lily se fue con él. Pero cuando llegaron a la casa de Daniel, Daniel no la dejó entrar. En este momento, tu padre la está regañando en el estudio. Solo asentí indiferentemente. Sentí que estas cosas no tenían nada que ver conmigo. El día de la boda, me levanté antes del amanecer para maquillarme. William me llevó en brazos fuera de la puerta y hasta el coche. Eché un vistazo secreto a su perfil. Él era diferente de Daniel. Daniel era ese tipo de rico segundo generación imprudente, con un poco del encanto del chico malo. Mientras que William era muy serio. Tenía una nariz recta y labios delgados. La gente decía que los hombres así eran despiadados. Pero yo lo había visto volverse loco por mí. Al pensar en esto, un sentimiento dulce se apoderó de mi corazón. Casarme de nuevo, por el mismo camino. Pero mi estado de ánimo era completamente diferente. En mi vida anterior, siempre estaba preocupada de que Daniel se arrepintiera. Pero en esta vida, solo me sentía tranquila. De repente, el coche nupcial se detuvo. Vi a Daniel parado en el medio de la calle, vestido con un traje y una etiqueta de novio. Nadie había esperado que se atreviera a causar problemas en nuestro día de bodas. Parecía que realmente se había vuelto loco. William salió del coche y se acercó a mi lado, parándose a mi lado. Me ocuparé de esto para evitar que te avergüences demasiado con tus hermanos. Pero William se tomó mi mano en lugar de eso. Ahora estamos casados. Debemos enfrentarnos juntos a cualquier problema. El cálido tacto me hizo sentir instintivamente segura. Pero al ver que estábamos tan íntimos, Daniel se volvió aún más frenético. Juliet, ven conmigo. Vamos a suplicar al abuelo que te deje casarte conmigo. En realidad, debiste haberme casado conmigo desde el principio. Pensé que era ridículo. ¿Acaso él pensaba que el casarse era una broma? ¿O pensaba que la vida era una telenovela? No me había querido cuando me tenía, pero ahora estaba causando un alboroto. Tercer hermano, pensé que lo había aclarado todo. Si estás aquí para asistir a la ceremonia, mi marido y yo te damos la bienvenida. Pero si estás aquí para causar problemas, no me culpes por ser grosera. Juliet, ¿por qué eres tan fría conmigo? Soy yo. No me amabas más que nada. Después de decir eso, de repente me dio un salto violento.
El destello en su mano me hizo darme cuenta de que tenía un cuchillo. Sin embargo, el cuchillo fue arrebatado a brazo partido. William le desarmó a brazo partido y se hirió un poco accidentalmente. La sangre roja brillante goteó sobre el suelo. Estaba tan ansiosa que quería cubrir su herida y dije con dolor en el corazón, ¿estás bien? ¿Por qué eres tan tonto? La voz de Daniel estaba abatida. Antes solo te preocupabas por mí. Ahora también puedes preocuparte por alguien más. Le eché una mirada lateral, mi hermano Sexto es mi marido. Si no me preocupo por él, ¿debería preocuparme por ti? Daniel ya había sido detenido por los familiares y amigos que habían venido a escoltar a la novia. Pero Lily de alguna manera salió de la casa. La abrazó y lloró sin control. Daniel, me casaré contigo. ¿Me casaré contigo, vale? Daniel se apresuró a explicarme, Juliet, nunca dije que me casaría con ella. Luego suplicó en voz baja, Juliet, realmente sé que estaba equivocado. ¿No puedes darme una oportunidad? Te trataré muy bien en esta vida y no haré los mismos errores de nuevo. No quería decir más y estaba preocupada por la herida de William. Rápido, llévatele y déjalo en manos del abuelo para que lo trate. De vuelta en el coche, alguien trajo un botiquín de primeros auxilios. Afortunadamente, la herida no era profunda. Solo necesitaba una simple desinfección y vendaje y no afectó a la boda. Me enteré de que después de que Daniel fue enviado de vuelta a la familia Daniel, su padre le dio varias cachetadas y lo encerró en su habitación. Haz que alguien lo vigile y no lo deje salir de nuevo. Por la noche. Después de que se fueron las personas que vinieron a bromear a los novios, me cambié de ropa y me acosté primero. William estaba cohibido y su cara estaba roja como una bola de fuego. Le di un golpe en la colcha a mi lado, ya estamos casados. ¿Qué tienes de cohibido? ¿Acaso mi hermano Sexto no se acostará en la cama en el futuro? Cuando se cambió de pijama y se acostó y se sentó a mi lado. Me recosté sobre su hombro y le tomé la mano, jugando con sus dedos largos y delgados. Tengo una pregunta. No nos veíamos mucho antes. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Qué quieres decir con ser bueno? Su voz estaba un poco ronca. ¿No tienes miedo de que la gente diga que te has casado con una mujer que tu tercer hermano no quería? Hizo una pausa y dijo suavemente, ¿de qué estás hablando? Es mi bendición poder casarme contigo. Es que él no tuvo visión al no apreciarte. Mi corazón sintió como si un penacho de pluma de oca hubiera rozado por él. Tengo un secreto que decirte. De repente sonrió. En realidad, te he sentido atraído desde hace mucho tiempo. Lo miré asombrada. Cuando mis padres estaban aún vivos, una vez me llevaron a tu casa de visita. Tenías apenas 1 año y medio, pudiendo y pidiéndome caramelos. En ese momento, pensé, ¿cómo es posible que hubiera una niña tan adorable en el mundo? Más tarde, después de que mis padres fallecieron, no salía mucho. Pero cada vez que venías a la casa de la familia Daniel, te observaba en secreto. Tenía miedo de molestarte, y me daba lástima verte tan desesperada por el tercer hermano. Pero ahora todo está bien. Sonrió con orgullo. Ni siquiera sabía que nos habíamos conocido hace tanto tiempo. Ni sabía que él me había estado prestando atención durante tanto tiempo. El destino es realmente asombroso. Sin embargo, pensé en una cosa. Me enteré de que estabas allí cuando mamá y papá tuvieron un accidente de coche. Y después de eso, te volviste. Me sentí demasiado avergonzada para continuar y también tenía miedo de hacerle sentir triste. Murmuró, solo intenta y verás. Me puse roja de vergüenza. Unos meses después, quedé embarazada. Thomas vino a visitarme y nos dijo que el abuelo había decidido entregar oficialmente el grupo a William para que lo administrara. El dinero no es lo más importante. Pero debes cuidar más a tus hermanos sinvergüenzas. Al menos asegúrate de que puedan tener suficiente para comer toda su vida, había instruido el abuelo antes de fallecer. Lily no vino al funeral del abuelo. Pregunté a la criada de la casa y me enteré de que después de ser abandonada por Daniel,
se había vuelto un poco loca y fue enviada a un sanatorio por papá. Pero de hecho escapó del sanatorio. Y luego no hubo noticias de ella. Quizá fue secuestrada por traficantes de personas. Ay, realmente es su destino. Parecía que el final de Lily en esta vida era realmente terrible. Más tarde, Daniel pidió dividir la familia. Hay demasiada gente en la familia Daniel. No es cómodo vivir juntos. De todos modos, el abuelo ya está muerto, así que vayamos por nuestros propios caminos. Según el testamento del abuelo y los diversos acuerdos, William dividió la propiedad. Pero después de la división de la familia, Daniel se volvió aún más disipado. Durante el día, hizo inversiones al azar por todas partes, y por la noche, vivía una vida de disipación, desperdiciando dinero sin remordimiento con banquetes y revueltas. No tenía ni ojo para las inversiones ni habilidad para relacionarse con los demás. Antes de poco, todo su dinero se había desperdiciado. Cuando volvió a venir a pedir dinero a William, los guardias de seguridad lo detuvieron en la puerta. Por casualidad, yo iba a dar algo a William. Y lo encontré. Pero te aconsejo que te ahorres el esfuerzo. Has hecho que nuestro asunto sea el tema de conversación de la ciudad, y he perdido toda la cara. Todavía necesito pensar en casarme. No sirve de nada pedir a nadie. ¿Sabes qué, Juliet? En realidad, yo soy tu verdadero marido. En la vida anterior, estábamos casados y éramos muy felices. Lo miré y sonrió sardónicamente. ¿Felices? ¿Qué tan felices estabais? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó a mí más tarde? Más tarde, envejecemos juntos y tuvimos una gran familia con muchos hijos y nietos. Destapé su mentira. Es que una persona empieza a creer en sus propias mentiras después de mentir demasiado. ¿No sufrí de una grave depresión y luego te dejo envenenarme para matarme? Retrocedió 2 pasos asustado. ¿Cómo sabes eso? Entiendo. Tú también has renacido. No me extraña que hayas elegido a William. Lo ignoré. Me volví y entré en el ascensor. Pero él fue arrojado fuera de la puerta por los guardias de seguridad. Pronto, hubo gritos detrás de mí. Dios mío, alguien tuvo un accidente de coche. ¿No es ese Daniel? ¿El gerente general Daniel? No me volví. Me dirigí hacia mi vida feliz.